Lastimosamente la prédica anterior no se pudo grabar, entonces pues por eso no se pudo subir, una falla por acá. Pero bueno, recordemos en Romanos capítulo 11, ¿qué fue lo que vimos? Romanos 11:11. Vamos a leer hasta el 20. Romanos 11:11 al 20. Dice así: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, ¿se acuerdan de esta analogía? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Digamos, si no, los que no estuvieron la vez pasada, pues se van a perder un poquito ahí en esa parte, ¿no? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino tem. Ahí habíamos quedado, mis hermanos. ¿Qué era lo que decía Pablo en todas estas frases de ramas, de raíz, de masa? Lo que decía Pablo era que los judíos eran ese olivo natural, que había sido cortado de la raíz. ¿Y cuál era la raíz? Los patriarcas, ¿sí? Los que recibieron las promesas, los que recibieron los pactos. Entonces Pablo decía, si la raíz es sana, las ramas también lo son. ¿Cuáles eran las ramas? Los descendientes de los judíos. Pablo decía, si la masa es santa, también esa masa restante es santa. ¿Cuál era la masa? Los patriarcas. ¿Y cuál era la masa restante? Los judíos descendientes. Y le dice Pablo, no piensen ustedes, gentiles, que los judíos fueron cortados de la raíz para que ustedes sean injertados. No, ellos fueron cortados por incredulidad. Por incredulidad. Por eso fueron cortados. No por causa de los gentiles. Pero al ser cortados los judíos, ¿qué pasó? Los gentiles fueron beneficiados, o sea, nosotros fuimos beneficiados. ¿Sí? Porque los gentiles, dice Pablo, era como un olivo silvestre, o sea, un olivo que estaba ahí en el campo, no tenían ni los pactos ni las promesas que fueron dadas a los judíos. Pero ahora somos parte del pueblo de Dios por causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo en todo lo que vimos. Como les digo, tristemente no se pudo grabar la anterior predicación, pero ustedes pueden ir leyendo el contexto para ir entendiendo un poquito qué dice Pablo. Vamos a continuar con lo que está enseñando Pablo en este capítulo de Romanos. Vamos a ir al versículo 21, pero antes vamos a orar. Sé que no puedo explicar todos los versículos anteriores en estos 2 minuticos, pero pues ahí vamos a ir entendiendo. Oremos. Señor, gracias Dios Todopoderoso por permitirnos tener un día más para celebrar este día, el Día del Señor, el día en que venimos juntos como iglesia para adorar y exaltar tu santo nombre, para recibir tu palabra y para poder compartir juntos como hermanos, como cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día, Señor. En el camino nos has guardado de peligros, nos has sustentado con alimento, con tus bendiciones, Señor.
has sido fiel, Señor, a pesar de que nosotros posiblemente durante esa semana hemos sido infieles, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, como cantábamos en el primer tiempo, tu fidelidad, esa misericordia grande que has mostrado para con nosotros. Te pido, Señor, que dispongas el corazón de mis hermanos para que reciban tu palabra. Quita toda pereza, todo sueño, toda indisposición de sus vidas, que sus corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Y usa mi vida, Señor, usa mi vida para enseñar tu palabra. Usa la vida de este vaso de barro, Señor, insignificante, Señor, pero útil en tus manos, Señor. Gracias seramos, Dios Todopoderoso, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos, mis hermanos. Sé que Romanos puede tener partes un poco densas, pero ahí vamos explicándolas poco a poco y vamos entendiendo qué quiere decir Pablo. Entonces, recuerde, Pablo viene hablando de dos grupos. ¿De qué grupos? Judíos y gentiles. Tenga eso en su mente, judíos y gentiles. Ramas naturales, ramas silvestres. ¿Sí? Ese es el contexto. Ramas naturales los judíos, ramas silvestres los gentiles. Versículo 21, Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿A quién le dice a ti tampoco? A los gentiles, ¿sí? Porque es importante, mis hermanos, recordar que son dos grupos. Porque hay personas que utilizan estos versículos para decir que la salvación se pierde. O que el cristiano puede apostatar de la fe y alejarse de la salvación. Pero nada tiene que ver con eso, ¿sí? Estos versos no hablan de eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la salvación es segura en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que tenemos. Miren, lo que quiere decir el verso es esto. Ya que Israel, las ramas naturales, no se libraron a pesar de ser la nación del pacto de Dios, el pueblo escogido de Dios, ¿por qué debería esperarte que los gentiles y incrédulos se salven si rechazan el evangelio? No se salvarían, mire. No se salvarían. ¿Por qué debería esperarte que esos gentiles, que eran extraños a los pactos de Dios, fueran a librarse si pecan en contra del evangelio al rechazar? ¿Qué está diciendo Dios? A ti como pueblo de Israel, que fueron incrédulos, así también voy a actuar con los gentiles incrédulos de la misma manera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso nos lleva a reflexionar, mis hermanos, preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿De verdad has creído al evangelio? Preguntémonos cada uno, ¿de verdad has creído al evangelio? ¿De verdad has creído al mensaje del evangelio? Porque mire, en el mundo afirman que todos son salvos. Por eso cuando una persona se muere, ¿qué es lo que dice el asunto? Bueno, eso es sales. O descansa en paz, ¿no? Ay, descansa en paz. Dios no tenga su santa gloria. Pero no es una realidad. Si esa persona no aceptó a Cristo, no va a estar en paz. Va a estar en un tormento eterno terrible. ¿Sí? Pero ¿por qué la gente dice eso? Mire, ¿por qué la gente dice eso? ¿Sí? ¿En qué se basan ellos para afirmar eso? ¿En qué se basa? ¿Acaso Dios dijo que aceptaría al hombre por ser más bueno, o por ser más inteligente, o por ser más bondadoso? No. La Biblia dice que la salvación es por gracia. Solo proviene de Dios. El hombre no puede hacer nada para obtenerla. Es un regalo inmerecido. Eso lo tenemos bastante claro, mire. Un regalo inmerecido. Si Dios cortó a los judíos siendo el pueblo escogido, no dudes, dice Pablo, que te cortará también a ti, gentil, si rechazas el evangelio. Ese es el punto de Pablo, amigo. El punto de Pablo. Ya que ser injertado en la raíz, ¿qué significa? Mire, beneficiarse del sacrificio de Cristo y de todas las bendiciones que viene con ello. Hacerse parte del nuevo pacto, sellado en la sangre de Cristo. Ser parte de la raíz significa beneficiarte de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Usted ha visto esos planes integrales de salud? ¿Sí?
A usted llegan y le ofrece. Apílese al padre integral de salud. ¿Cuánto debe pagar? No sé, 300, 500, 200,000 pesos. Usted cuando entra a plan de salud, ¿qué sucede? ¿Usted se hace beneficiario de qué? ¿De qué se beneficia? De todo lo que le ofrece. Citas prioritarias, citas domiciliarias, bueno, todo lo que le ofrece el plan. Usted se hace beneficiario de los planes. Pero el sistema no toma, ¿qué pasa? O sea, no sirve de nada si usted tenga el plan. Hermano, usted tiene un plan integral de salud, sí, lo usa usted, no. Yo no me enfermo, entonces yo no voy ni gatita, ¿para qué te digo el plan? Eso es lo que pasa cuando el gentil es insertado en la raíz. Se hace beneficiario de todo lo que viene con Cristo. Pero si él no acepta esa salvación, de nada decir. Pablo dice, exhortar, lo voy a aportar. ¿Por qué? Porque me está aceptando. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto, hermano? Porque alguien puede decir, pero si el gentil fue injertado, ya es salvo. Entonces, si el Señor lo costa, es porque perdió la salvación. No. El ser injertado es recibir los beneficios. Pero él debe aceptarlos. Debe decir al Señor para aceptarlos. Eso es lo que va a decir Pablo, mire, en esos versículos. Pero si el gentil injertado rechaza esas bendiciones, ese sacrificio será cortado. Eso es lo que dice Pablo. Versículo 22. Versículo 22. Dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, le dice al gentil. Por eso digo que estos versículos hay que analizarlos a la luz del contexto, o si no usted va a llegar a pensar que una persona pierde la salvación, pero no es así. Pablo hace un contraste entre ¿qué? La bondad y ¿qué? Y la severidad de Dios. Mire, todos los atributos de Dios están en armonía, todos los atributos. No existe conflicto entre su bondad y amor y entre su severidad, ira y justicia. El Señor por un lado demuestra amor hacia el perdido, pero si el perdido rechaza el Evangelio, Él muestra la ira. Esa es la realidad. Es una realidad que Dios ama a los hombres, pero al hombre que se arrepiente y llega al Evangelio se vuelve hijo de Dios, pero el que lo rechaza dice que la ira de Dios está sobre él. Por eso les digo y les repito, usted no puede aconsejar incrédulos. Usted tiene que hablarles de la salvación de Dios, porque si el incrédulo no se arrepiente, pues de nada le sirve ser la más buena persona del mundo, de nada, ¿sí? De nada le sirve. Aquellos que acepten la oferta gratuita de salvación, ¿qué experimentan? La bondad de Dios. Mientras aquellos que la rechazan, ¿qué experimentan? Su juicio, su severidad. Pablo nombra a los judíos cayeron. ¿Cuál es el judío cayeron? La nación. ¿Por qué cayó la nación? Por incredulidad. Recuerde, por incredulidad. Esto lo habíamos hablado antes. Mire, la palabra cayeron es la traducción de la palabra griega que significa caer hasta quedar sumido en la ruina total. Esa es la palabra caer. Caer hasta quedar sumido en la ruina total. Haga de cuenta una persona que pierde absolutamente todo. Su casa, su plata, su dinero en el banco, su ropa. O sea, queda absolutamente desnudo y sin nada en la calle. Eso es lo que quiere decirle. Cayeron ahí, ruina total. ¿Por qué dice eso Pablo? Mire, porque una persona que rechaza el evangelio queda en ruina total, no tiene nada. Hermano, pero yo conozco que te dice dinero y hasta aviones privados, pero si no tiene allí, es pobre miserable, desnudo. Eso es lo que dice Juan de la Odisea, ¿no? Pobre, miserable, desnudo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, no tienes nada, le dice Pablo a los gentiles. Pero si tienes a Cristo, tienes la vida eterna y todo lo que viene con ello. Esa es la oferta, Pablo dice, la bondad si permaneces. Le repito, no habla de pérdida de salvación, ya que la salvación es segura. Permanecer en la bondad, ¿qué significa? Hacerse partícipe de la salvación que ofrece Cristo,
Ya que Cristo dio por todos los hombres, le pregunto, ¿todos los hombres se salvarán? ¿Por qué? Porque no todos aceptarán. Así de simple, mire. Cristo murió por todos los hombres, pero no todos los hombres se salvarán porque no todos aceptarán el regalo. Esa es la realidad, mire. Esa es la realidad. Cortado se deriva de la misma palabra griega que se traduce severidad, mire. Severidad. Dios es justo y severo con aquellos que rechazan su bondad y no permanecen en ella. Él es justo, mire. Por eso la gente que dice, pero ¿cómo es posible que Dios mande a esa pobre persona al infierno? Eso me parece cruel. No es cruel, mire. Es justicia. Es justicia. Él le está dando una salida, le está dando un regalo, y usted lo escupe y lo pisotea ese regalo. ¿Qué piensa que hará Dios con esa persona? ¿Qué piensa que hará Dios con esa persona? La verdadera fe para salvación siempre persevera. Colosenses 1, 22 al 23. Por eso, mi hermano, si usted está hoy aquí y usted es un verdadero creyente, el que comenzó la buena obra en su vida, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, llegaremos cada vez. Si somos verdaderos creyentes, llegaremos a la meta. Colosenses 1, 22 al 23. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, o sea, Cristo, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso, mis hermanos, yo les he dicho, cuando veo una persona que asistió a la iglesia, pero que después se fue a devolver al mundo, esa persona jamás tuvo salvación. Eso lo aprendimos en los devocionales, creo que lo dio Eddie, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito. Nunca su naturaleza fue cambiada. Por eso se va a revolcar al mundo nuevamente. Pero un verdadero cristiano perseverará. ¿Podrá que alguna vez se desanime? Sí. ¿Podrá que alguna vez ya ni quiera congregarse? Sí. Pero el Señor lo levantará porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Eso es lo que tenemos nosotros, mire, en Cristo. Él nos levanta y Él nos ayuda a seguir. Pero recuerda algo importante, hermano. Aunque tú no pierdes la salvación, tu desobediencia puede llevarte a ser eliminado, descalificado, a perder el ministerio, el llamado que el Señor te ha encomendado, a salir de la carrera. Primera de Corintios 9, 26 al 27. Otras personas utilizan también este verso para decir que la salvación se pierde. Hay un canal cristiano en YouTube que tiene más de 2 millones de seguidores. Se llama, que no estoy mal, así dice la Biblia dice, por ahí. ¿Y lo has visto? Que sale un señor que se llama Jaé. Eso no es útil, ese hombre es más torcido que un cigüeñal. Él utiliza muchos de estos versículos para decir que la salvación se pierde. También él dice que la lengua todavía prevalece y una cantidad de cosas. No escuché eso, escuché de verdad predicadores de sana doctrina. Dice así Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, mensajero del Evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, mis hermanos, también lo he repetido, hay pastores o siervos, personas que han caído en adulterio. ¿Sí? Que han caído en adulterio. Esas personas ya no pueden seguir ejerciendo su ministerio pastoral. Esas personas son eliminadas, descalificadas. ¿Dios los puede restaurar? Sí. ¿Dios los puede levantar? Sí. Pero ya no pueden seguir ejerciendo un ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque ya no son irrepresibles. Hay lugares donde hacer eso. Hay el pastor cayó en adulterio y al mes siguiente ya está otra vez
sirviendo y pastoreando y predicando. Eso no es bíblico, eso no es ético. Dios no va a levantar a super con la va a exagerar, porque Dios es y nos perdona. Pero ya que tiene el ministerio, no, eso que dice Pablo, después de haber sido yo un heraldo para otros, venga a ser eliminado, pierda el llamado, el ministerio, pierda esa carrera que yo iba por delante. Va a llegar a la meta, pero puede quedarse a un lado del camino por su pecado. El Señor nos restaura, claro, pero el ministerio lo puede perder. Por eso, mis hermanos, debemos estar alerta, firmes, atentos, porque el pecado está a la puerta. Mire hoy esas noticias de esos pastores que han caído en adulterio, mire. Eso nos llama a nosotros no a juzgar. ¡Ay, ese pecador miserable! Porque nosotros también podemos ser susceptibles de caer. Eso nos llama a estar alertas, atentos. Un solo pecado puede destruir su vida, el ministerio y su familia. Un solo pecadito, mire. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de placer pueden destruirle su vida completa. ¿Sí? Por eso debemos estar firmes y atentos. Versículo 23, Romanos 11, 23. Sigue diciendo Pablo, y aún ellos, o sea, aún ellos tienen, los judíos, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué pasará? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Sí? El contraste aquí, ¿cuál es, mis hermanos? Permanecer en incredulidad, o sea, rechazar el evangelio, o permanecer en la bondad de Dios, o sea, aceptar el evangelio. ¿Y cuál es la esperanza para Israel, mis hermanos? Tanto presente como futura, que si ellos ya no permanecen incrédulos, crean el evangelio de pasará, serán duramente inquietados. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Dios es poderoso para llevar a cabo esa obra. Para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Es lo que dice Pablo ahí, mire. Porque Dios es poderoso para llevar a cabo esa obra de salvación en la vida de los judíos que acepten el evangelio. En el futuro Israel se arrepentirá de sus pecados, mire, de su incredulidad y recibirá al Mesías. Y en aquel tiempo será injertado con vos, Israel, nuevamente en el olivo, mire. Esos judíos serán nuevamente insertados en el olivo, en el pacto de bendición que fue prometido a ellos. Versículo 24, avancemos. Estos capítulos de Romanos son bastante teología práctica. Después ya vamos a entrar en Romanos 12, donde ya vienen muchas aplicaciones prácticas para la vida espiritual. ¿Sí? Dice 24, recuerde, Pablo le está hablando a los gentiles, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de Pablo? Si tú, gentil, eres una rama silvestre, pero pudiste ser injertada en un árbol al que no pertenecías, con más facilidad un judío que pertenecía al árbol puede ser vuelto a poner en ese árbol, del que por naturaleza había sido quitado. ¿Sí? Ese es el argumento de Juan. Ese es el árbol, mire. Los niños fueron quitados de su árbol natural. Es más fácil que el Señor vuelva a ponerlos. ¿Qué sería más difícil? ¿Poner una rama que no pertenecía al árbol o poner una rama que sí pertenecía al árbol? Porque poderoso es Dios para hacerlo. Es el punto de Pablo. Poderoso es Dios para hacerlo. Por eso, mis hermanos, ustedes tengan fe cuando oren por la salvación de las personas, de su familia, de seres queridos. Porque cuando usted ve la situación de la persona que está sumida en vicios, que está alejada de Dios, que está en el mundo, lo primero que se nos viene a la mente es, no, eso es imposible que el Señor lo salve. No, esa persona está totalmente alejada. Yo le pregunto, ¿qué es imposible para Dios? Él ha salvado a gente que ha estado en ruina total.
en vicios terribles, en las drogas, totalmente en la indigencia. Entonces yo le pregunto, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Él puede salvar a nuestra familia. Él puede salvarla. Él puede salvar a esas personas que se han apartado. Puede salvarlas. Él puede salvar a la peor persona del mundo que usted piense, aunque todos hemos estado en la misma condición. Siga orando por su esposo. Siga orando por su esposa. Siga orando por sus hijos. Siga orando por su mamá, por su papá si no son creyentes. Siga orando por esos familiares, compañeros de trabajo o personas que no creen en Cristo. Siga orando, porque el Señor puede hacer. Amén. Él puede hacerlo, mis hermanos. Eso es lo que dije Pablo. Dios puede insertar a esos judíos nuevamente al olivo natural. Romanos 11:25. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué los está instando Pablo a los creyentes romanos? ¿A qué los insta? Primero, a que no ignoren este misterio, porque para los gentiles era un misterio entender cómo Dios podía nuevamente volver a insertar a los judíos al pacto. Era un misterio. Pablo les está revelando ese misterio. Está corriendo la cortina para mostrarles ese misterio. Esto va a pasar con Israel. Les dice, ojo, gentiles, no vaya a ser que ustedes ignoren el misterio y se vuelvan arrogantes. Si nosotros somos mejores que los judíos. Arrogantes, miren. ¿Sí? El llamado es, no olviden eso que les digo respecto a Israel y su futura restauración, para que no sean arrogantes en cuanto a su posición espiritual. ¿Por qué les dice Pablo? Porque parte de Israel en este momento están como endurecidos. Pero eso solo durará ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de gentiles. ¿Cuándo será eso, mis hermanos? ¿Cuándo será eso? Antes. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se vaya. Ahí se completará el número de gentiles, la iglesia será raptada, arrebatada, y en ese momento el Señor volverá a tener un trato con Israel. ¿Sí? Así pasará, mis hermanos. Eso es lo que le dice Pablo, mire. Cuando ustedes, cristianos romanos, se vayan al arrebatamiento, el Señor volverá a tratar con su pueblo. Ellos están endurecidos, pero el Señor volverá a tratar con ellos. Mis hermanos, esa es una aplicación práctica para nosotros, porque dígame si los cristianos a veces lo pueden obligar a ser arrogantes. Primero dentro de la iglesia, mire, de la iglesia, hay personas que tienen un poco de conocimiento o llevan más tiempo de creyentes y que comienzan a creer. Mejor es yo, si yo soy más importante para Dios que ese hermano perecía, ese es un repelo aquel, ¿no? No debemos ser arrogantes. Lo que usted sabe, los dones que le ha dado el Señor, el ministerio que le ha dado, es para que usted sirva a los demás, no para que se jale. Dijo el Señor que el que quiera entrar en el reino de Dios tiene que ser el más pequeño, el servidor de todos. Entre más Dios le dé, más le recibirá. Eso es lo que más le enseñó. La arrogancia no tiene cabida en el pueblo de Dios, mis hermanos. Pero oso, porque nosotros también podemos ir a ser arrogantes fuera de la iglesia. Es que yo soy bautista y yo estudio mucho la Biblia, pero esos otros son los pobres ignorantes que no saben nada. Ojo, que puede haber hermanos también en otras denominaciones. Y ojo, no hablo de sectas o falsas religiones, pero puede haber hermanos en otras denominaciones que yo a veces me jacto y digo, eso no vale, pero sí porque soy bautista. Que podemos caer en eso, mis hermanos. Podemos caer en eso. Que Dios nos libre de menospreciar a otros creyentes, mis hermanos, o tildarlos de falsos, solo porque no van acorde con nosotros en doctrinas secundarias. Doctrinas secundarias, mire. Eso es jactancia. Y muchas congregaciones han caído en sectarismo por creerse más que otros.
Es que yo tengo la verdad suprema y ese otro no. Nosotros defendemos las doctrinas primarias y aquí en la iglesia enseñamos la doctrina secundaria. Debemos de estar fundamentados en las primarias y secundarias. Somos dispensacionalistas, creyentes del rapto, pero jamás debemos despreciar a otros porque crean doctrinas secundarias no como nosotros. Si hay es que esos hermanos celebran la cena cada 2 meses, son apóstatas, se van a ir al infierno. Ojo, debemos ser sabios, mis hermanos. Debemos ser sabios. Es importante que estudiemos nuestra confesión de fe, no para creernos mejor que otros, para estar firmes en lo que creemos como Iglesia Bautista La Serena, pero sin menospreciar a otros. Versículo 26 de Romanos. ¿Y qué dice Pablo? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La idea de Pablo no es afirmar que absolutamente todo Israel te va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios que Él lleva aquí y para te salvar. Pero la mayoría de Israel se salvarán. ¿Sí? Si Dios se diera salvación a los judíos solo por ser judíos, sería injusto. Y Dios haría excepción de personas. Todos los judíos que crean el Evangelio durante la tribulación serán salvos. ¿Y qué dice Pablo? Vendrá de Sión el libertador y el Señor volverá por el pueblo escogido. Eso estaba profetizado ya, mis hermanas. Salmo 14:7. Salmo 14:7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 14:7. Otro, Isaías 46:13. Isaías 46:13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel. Mire, en esos versos, mis hermanos, vemos como el gobierno milenario del Mesías está asociado mucho con el monte de Sión, con la ciudad de Sión, con la ciudad del Biotivo, con la nueva Jerusalén, el monte de Sión. Jeremías 31, 33 al 34. Jeremías 31, 33 al 34. Todos estos versículos hablan de esa restauración de Israel, mire. Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Israel se volverá a Dios y creerá en Él, al Evangelio, mire. Ese es un cuadro maravilloso, mis hermanos. ¿Y nosotros dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Viniendo con el Señor en las nubes, ¿sí? Viniendo con el Señor en las nubes. Maravilloso cuadro, mis hermanos. Sigamos, ya vamos a terminar. Romanos 11:28. Romanos 11:28. Miren lo que dice Pablo. Así que en cuanto al Evangelio, ¿qué son los judíos? Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Pablo les dice esto, mire, en cuanto a las buenas noticias, ellos las rechazan y se hacen enemigos de Dios. Eso los favorece a ustedes, gentiles, que no son judíos. Pero en cuanto a ser elegidos por Dios, Él los ama,
porque esa fue la promesa que hizo a los antepasados de los judíos. Cuando hubo el holocausto nazi, salieron muchos escritores, filósofos no creyentes, diciendo: Ahí está mí, yo no hago con él, yo no sabía. Por eso permitió que Hitler viniera ahí y matara miles de judíos, pero no es la verdad. Dios ama y sigue amando a sus judíos. Eso es lo que muestra la Biblia. Dios no ha desechado a su pueblo. Ellos están viviendo una situación temporal durante su tiempo de endurecimiento espiritual. Israel siempre será el pueblo del pacto de Dios. ¿Por qué? ¿Por causa de quiénes? De los patriarcas. Por causa de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Porque las promesas del pacto fueron dadas a Abraham y a los patriarcas. Recuerde, la masa, las primicias, la raíz. Segunda de Reyes 13:23. Segunda de Reyes 13:23. Capítulo 13, versículo 23. Mira lo que dice: Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo ni echarlo de delante de su presencia hasta hoy. Qué maravilloso, ¿no? Por causa de los padres, mire, el Señor ha tenido misericordia con este pueblo. Y entramos al versículo 29 de Romanos, mire, un versículo que ha sido mal interpretado y mal enseñado muchas veces. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando usted va a estudiar ese verso aislado del resto, ¿qué se le viene a la mente primero? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuáles dones? Los dones espirituales. Pero vamos a ver que en el contexto nada tiene que ver con eso, mire. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A veces se usa este verso para decir que Dios quita los dones o quita el ministerio, para decir que Dios no quita los dones, ni el ministerio, ni el llamado, mire. Pero el contexto sigue siendo el mismo, Israel. A veces dicen, lo que veníamos hablando antes, un pastor tomó hotel, pero de él debe seguir siendo pastor, porque irrevocable son los dones y el llamado. Es una pésima exégesis, la que hacen a veces. ¿A qué se refiere esos dones y llamamiento? ¿A qué se refiere? Lo que Israel había recibido, los llamamientos de los patriarcas, los dones o favores que Dios les tendía en vista de los pactos y promesas hechos con ellos y a ellos. Esos son los dones y llamamiento. Cuando usted se enfrente a ese versículo con alguien, ya sabe cómo explicarlo y entenderlo. Hechos a ellos y por ellos. Todo esto apuntaba a la dispensación de la iglesia, donde todos los hijos espirituales, descendientes de Abraham, serían salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahí está, mis hermanos. Porque aunque los judíos rechazaron el evangelio como nación, hay muchos judíos, el remanente, que hoy en día es salvo y que en el futuro también será salvo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios les iba a quitar ese llamado, esos pactos, esos dones, ese llamamiento? No había razón, porque ellos todavía están beneficiándose de ellos. El Israel espiritual está gozando del pacto de Dios. Pablo gozó del pacto de Dios. Los judíos están gozando del pacto de Dios. ¿Quiénes? Los que han creído al evangelio. Y gozarán del pacto de Dios los que creerán en la gran tribulación. Mire cómo todo cuadra, mis hermanos, como un rompecabezas. Estos dones nada tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. Eso sí los vamos a ver en qué capítulo. En capítulo 2, los dones del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de la salvación de Israel por el Evangelio. Efesios 2, 8 al 9, usted ya lo conoce. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, la salvación.
Israel son amados de Dios en vista de haber sido el pueblo escogido por Dios, del cual vino Cristo. Dios no se ha arrepentido del escogimiento de este pueblo, por Abraham, Isaac y Jacob, no por los judíos incrédulos, sino por los patriarcas. Esa es la realidad. Vamos, versículo 30 y 31. Vamos a la recta final. Versículo 30 y 31. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Recuerdo, le está hablando a los gentiles. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pablo continúa con su argumentación. Para que no se haga bolas, como decimos ahí, el tema es sencillo: desobediencia y obediencia al Evangelio de judíos y gentiles y sus implicaciones. Eso es lo que dice ahí Pablo. Dios extenderá su gracia al Israel incrédulo, tal como lo hizo en favor de los gentiles incrédulos. La salvación, sea para judíos o sea para gentiles, fluye a través de la misericordia y la bondad de Dios. Primera de Timoteo 1, 12 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está, mis hermanos, miren. Pablo dice, en otro tiempo, antes de la conversión, él recibió misericordia de Dios por medio de obedecer el Evangelio. Y así pasará con los judíos. Obedecerán al Evangelio. Recuerde Juan 1, 11 al 2. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los judíos, lo rechazaron, se fue a los gentiles y lo recibieron. Nosotros estamos aquí por ello. Por ello estamos aquí en semanas. Eso es lo que pasa. Dios no hace acepción de personas. La misericordia obtenida por los gentiles era la ocasión que comprobaba que los judíos también podían obtener. Dos etapas importantes. Los judíos son cortados de olivo y los gentiles hechos salte del olivo. En el futuro, los judíos serán vueltos a ser parte del olivo y juntos forman ese pueblo de Dios, que lo adorará y lo alabará en el milenio. ¿Sí? La única diferencia, ¿cuál es, mis hermanos? Que la iglesia nos va usando, que la iglesia va a recibir unos cuerpos volcados a todas mí. ¿Cuándo será el pacto? Posiblemente mañana o posiblemente 10 años, no lo sabemos. Lo único que deja decir yo es que estemos esperando, velando, preparados para cuando nos vamos con Él. Estemos vivos o estemos muertos. O durmiendo, porque Pablo siempre habla de los que duermen a los cristianos, los que duermen. Estemos durmiendo o estemos vivos. Versículo 32 de Romanos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, ese es un versículo que usted tiene que tomarlo con pinzas. Porque por ahí algunos dicen, basándose en este versículo, que Dios divide y los seres humanos pecan. Por eso lo sujetó en desobediencia. Pero tengamos algo claro, Dios no es el autor del pecado. Recuerde, ¿qué dice Santiago? Que Dios no tenta a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Dios no es el autor del pecado.
Pero Dios permitió que el hombre siguiera sus inclinaciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que Dios pueda recibir la gloria y la honra. Demostrar su gracia y misericordia a pecadores desobedientes. Recuerde, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien escuche a Dios. No hay nadie que diga, Señor, yo merezco que me salve porque soy mejor que los demás. Todos somos iguales de pecadores. En Berea hablábamos de las personas que han sido sacadas de los lugares más oscuros de la vida, que a veces son más agradecidos que aquellos que de pronto no tuvieron una vida dura y son salvos. La gente que ha sido rescatada del hueco más profundo, a veces la gente que más tiene agradecimiento con Dios, porque sabe de dónde lo sacó. Yo estaba perdido, Señor, sin esperanza, y tú me salvaste sin merecer. ¿Qué más misericordia de para agradecerle al Señor? ¿Qué más misericordia, mis hermanos? Eso es el libre albedrío, mis hermanos, una palabra bíblica, el libre albedrío. ¿Qué expresa el libre albedrío? La libertad que tiene el hombre de tomar este camino o el otro, de aceptar a Dios o rechazarlo. ¿Qué dice Efesios 2:2? Leámoslo. Efesios 2:2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Repito, mis hermanos, sujetó a todos en desobediencia no quiere decir que Dios hizo pecadores de todo el mundo, sino que considera a todos como pecadores. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo está en la misma condición espiritual, mis hermanos, alejados de Dios, condenados por el pecado, pero también todos pueden alcanzar la misericordia de Dios por medio del Evangelio. El estar sujetos en desobediencia dependía de sus propios hechos. Alcanzar misericordia también depende de las personas. ¿En qué sentido? La salvación es condicional. ¿Usted acepta el Evangelio o lo rechaza? Esa es la libertad que tenemos, mis hermanos. Dios a nadie forza a ser salvo. A nadie forza a ser salvo. Debe ser salvo y lo mete a la fuerza. Eso no es así. Usted acepta o rechaza. Ese es el libre albedrío. Y estos son los últimos versos, mire. Versículo 33 de Romanos. Versículo 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Tú te preguntarás, como se pueden estar preguntando los creyentes romanos, ¿por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios escogió a ellos judíos y después a los gentiles? ¿Por qué los provocó a celos? Y Pablo da la respuesta en ese verso. Mire el versículo en la palabra de Dios para todos, como dice: qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que Él hace y cómo lo hace. Hay cosas que Dios ha revelado en la Biblia, pero hay otras que no. ¿Y usted qué debe hacer? Confiar, creer. ¿Pero por qué Dios hizo eso? ¿Pero por qué Dios hizo esto otro? Mire. ¿Por qué Dios permitió que Pablo persiguiera a la iglesia y después lo salvó? ¿Por qué Dios escogió un pueblo rebelde que se apartaba de Él en todo momento? ¿Por qué más bien no nos preguntamos, ¿por qué Dios me salvó a mí si yo era tan pecador? ¿Por qué Dios me rescató a mí si yo no merecía nada de tu bondad? ¿Por qué? Eso deberíamos preguntarlo, mis hermanos. Los propósitos y decretos de Dios están por encima del entendimiento humano. Sus caminos y sus métodos
para cumplir sus propósitos están fuera de nuestro entendimiento. Job 9:10, no lo busques, se lo leo rápidamente que es corto. Job 9:10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Si usted se pusiera a entender todo lo que Dios hace, se vuelve loco, porque los seres humanos no podemos entender todo. Por algo Él es Dios, por algo Él es Dios. La gente en el mundo rechaza a Dios, muchos porque no pueden entenderlo, mire. Y nunca podrán entenderlo, porque Él es sabio, único, Rey, soberano. Pero a pesar de ello, mis hermanos, la Biblia es lo suficientemente clara para mostrarnos la salvación en Cristo Jesús. Nadie que lea la Biblia podría llegar a la conclusión de que Dios escogió a algunos para que les salven y a otros para que van al infierno, ¿no? Usted si se repite le 4:16, porque de tal manera Dios al mundo, ya sabe que es para todo el mundo. Para todo el mundo. Para que usted entienda que no es otra divorcio, tenía que meterse a rebuscar donde no debe. Pero simplemente con leer la Biblia queda totalmente claro. Totalmente claro. Y Romanos 11:34. Nuestro último verso. Romanos 11:34. ¿Qué dice? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Ese amén no es que ya terminamos, no espérese que todavía seguimos. No, porque ya. Amén. Esto, mis hermanos, es una oda a Dios. ¿Sabe lo que es una oda? No una hora, no una hora. ¿Qué es una hora? ¿Ah? Es un poema a su grandeza. Es un poema a su perfección. Por eso Pablo cita Isaías 40, 12 al 15. Isaías 40, 12 al 15. Este es un poema a Dios, mis hermanos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó? Enseñándole. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Pobre gente ignorante allá afuera que niega a Dios, mire, que levanta la mano en contra del Altísimo, rechazándolo. Su mente finita no puede entender la grandeza del Omnipotente que todo lo hizo. Ese es el poema a Dios que hace Pablo, mire. Tristemente hay personas que han malinterpretado la soberanía de Dios y la han llevado al extremo. Y por eso hay doctrinas que niegan el libre albedrío del hombre. Doctrinas que han caído en el determinismo, diciendo que todo lo bueno ya está predeterminado por Dios, pero también todo lo malo. Y eso no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Si haces algo bueno, es por la pura misericordia de Dios que ha puesto en tu corazón. Y las personas que hacen lo malo es por su decisión de pecado. Decidimos entre lo bueno y lo malo. Por eso el ser humano fue creado con libre decisión de elegir entre un camino y elegir entre otro camino. Y mis hermanos, el libre albedrío jamás será un obstáculo, jamás es un obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos, para que Dios haga su voluntad, jamás. Jamás vi. Dios es la fuente, el sustentador y el fin lógico y justo de todo lo que existe. Él usó a 2 pueblos para su gloria, judíos y gentiles. Él ha determinado cómo debe vivir el hombre. Él ha determinado cómo el hombre puede llegar a la salvación. Él ha determinado
el final de aquellos que rechazan el Evangelio en la eternidad de condenación. Él ha determinado todo. Eso no quita que el hombre decida entre un camino y otro. Esa es la soberanía de Dios. Dios no se limita por el hombre. Él hace todo a pesar del hombre. ¿Sí? Si Judas no hubiera negado a Jesús, ¿qué pasaba? Los planes de Dios continuaban y se cumplía de acuerdo a la palabra. Esa es la soberanía de Dios, mis hermanos. Esa es la soberanía de Dios. Dios ha hecho uso de hombres y naciones y llevado a cabo decisiones al desarrollar el plan de salvación para el mundo. Él usó por allá a un Nabucodonosor, mire, para su gloria. Él usó a un faraón duro de corazón para su gloria. Él ha usado naciones para su gloria. Eso lo veremos en el capítulo 13, mire. Dios se vale de gobernantes para su gloria. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios, mis hermanos. Dios no ha dependido del hombre ni le debe nada. Todo es por Él, para Él. Nadie puede cuestionar su actuar ni reprocharle. Señor, ¿por qué hiciste eso? Ni nosotros, mis hermanos. Señor, ¿por qué tuve que pasar por esta prueba tan dura? Señor, ¿por qué me quitaste a mi papá cuando era pequeño? Señor, ¿por qué? No. Él es sabio. Sabe cómo hacer las cosas. Si estamos viviendo situaciones pronto difíciles o pasamos por momentos duros, usted confíe que eso era el propósito de Dios para nosotros. Que muchas veces no podremos entenderlo y decir, ¿pero por qué? Es normal porque somos humanos. Pero descansa en que Él es soberano. Descansemos en que Él es soberano. Eso es lo que tenemos, mis hermanos. Descansemos en que Él es soberano, mis hermanos. Descansemos en eso. Preguntémonos, ¿por qué me escogiste, Señor, a mí? ¿Qué propósitos tienes con mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? Digamos como Isaías, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto para lo que tú necesites, para lo que tú quieras, Señor. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Si muchas veces fallo, si muchas veces peco, si a veces me aparto de ti, si a veces no hago lo que tú dices, ¿por qué me escogiste? Eso deberíamos preguntarlo, mis hermanos. Pero qué maravilloso que es que en su soberanía y amor le plació hacernos parte a nosotros de su plan de salvación. Segunda de Timoteo 1, 8 al 9, y con este versículo vamos terminando. Segunda de Timoteo 1, 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Y eso es bueno, bastante bueno. Si así no fuera, mis hermanos, estaríamos perdidos. ¿Se imagina si Dios no tuviera el control de todo? Estaríamos a la deriva, como un parto que va rumbo a la deriva. 3 aplicaciones prácticas que vemos en este versículo, en este capítulo. Primera, Israel no ha sido desechado. Segunda, por causa de su dureza y rechazo del Evangelio, nosotros fuimos hechos parte de la salvación. Y tercera, en el futuro Israel será salvo. ¿Qué te lleva a pensar todo esto, hermano, hermana? ¿Qué te lleva a pensar? ¿No te lleva a glorificar a Dios y levantar tus manos de la grandeza que nos muestra? ¿No te lleva a agradecerle ese maravilloso regalo que nos dio sin que tú y yo lo mereciéramos? ¿No te lleva a adorar a Dios con un corazón sincero y humilde, sabiendo que nada merecíamos, pero todo lo recibimos? ¿No te lleva a glorificarlo sabiendo que no éramos los más sabios, que no éramos los mejores, que no éramos los más inteligentes, que no éramos los merecedores de gracia, pero la recibimos? Solo somos hombres y mujeres débiles,
que dependemos cada día del Señor. Eso es lo que nos lleva a entender, mis hermanos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, decía Pablo, en el pasado anduvieron alejados de Dios, de los pactos, de la misericordia. Eso nos debería llevar, Señor, a preguntarnos, a recordar cómo estábamos antes sin Cristo en el mundo, sumidos en los vicios, en la mentira, en la incredulidad, ajenos al Evangelio, perdidos en el mundo, unos más que otros, alejados del Señor. Pero cuánta gracia y misericordia experimentamos cuando el Señor vino a nuestras vidas. Eso nos lleva a preguntarnos dónde estuviéramos, Señor, si no nos hubiera rescatado. ¿Dónde estuviéramos, Señor, si no nos hubiera salvado? ¿En qué lugar estaríamos, Señor? Eso nos lleva a agradecerte, Señor, a entregar nuestra vida a ti en obediencia y en servicio. Eso nos lleva a entregarnos totalmente a ti, Señor, para que nos uses como esos vasos de barro que somos. Gracias, Señor, por nuestras vidas, Señor. Gracias por salvar a nuestros familiares que creen al Evangelio. Pero aún te pedimos por aquellos que no, Señor, para que venga a tu verdad y a tu gracia, Señor. Gracias, Padre eterno, porque eres sabio. Cuán grandes son tus caminos que no podemos entenderlos, pero todo lo has hecho por misericordia, todo lo has hecho con propósitos, lo que podemos entender y aún lo que no podemos entender. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.